Entonces, bueno, Felipe Ehrenberg desgraciadamente falleció en el 2017. Y esta clase pues es un homenaje y una introducción porque para nada es lo que se podría decir de él. De él se podrían dar fácilmente unas 3 o 4 clases, la verdad, pero es una introducción. Entonces, pues nuestro querido Felipe nació en la Ciudad de México, ahí en Tlacopan, que estaba entre San Ángel y Mixcoac, el 27 de junio de 1943 y murió el 15 de mayo de 2017 en un pueblecito de Cuernavaca, de Morelos, perdón, de Morelos. Es decir, vivió 73 años. ¿Cómo definir a Felipe Ehrenberg? Él fue artista en toda su expresión, multidisciplinario, hizo dibujo, pintura, arte gráfico, escultura, se considera el pionero del arte conceptual en México, hizo performances que él no le gustaba decir, en México no le gustaba que dijéramos performance o performances. Él decía que era arte performático, él decía, ¿no? También hacía instalaciones, libros de artista, arte objeto, fotografía, fue uno de los primeros artistas que empezó a hacer el mail art, el arte correo, exploró el arte público, hizo también cómics, entonces muy vasto, editor, teórico de arte, ensayista, profesor, tuvo muchísimos alumnos en Latinoamérica, en México, en Tepito, en los barrios y en las comunidades más olvidadas, en Estados Unidos, en Europa. También fue promotor cultural, activista, y él se definía a sí mismo como un neólogo. Aquí pueden ver, soy neólogo, plástico, comunicativo, hoy habito tierra de nadie, espero atento. También soy pintor, pinto sobre madera, sobre papel, sobre negro, con urgencia. Entre sus técnicas estaba también la aerografía, utilizar la pintura en aerosol, era, trataba a los lápices de colores como niñas, como bebés, porque cuando se le rompía un lápiz de color decía que ya no le servía para dibujar y pintar, entonces ahí tenía sus lápices de colores muy bien cuidados, sus Prismacolor, y le dio una temporada por pintar sobre papel negro, justamente con estos lápices de color, y le dio un efecto muy especial. Y también pues él em, todos los años hacía una ofrenda de muertos, pero de estilo artístico, no el estilo tradicional y de ofrenda en el sentido pues simbólico como se estila. Él siempre tenía una propuesta novedosa y distinta para hacer las ofrendas. Y bueno, tuvo más de 50 años de trayectoria, más de 70 exposiciones individuales, más de 200 exposiciones colectivas. Eh, Se considera, como les dije, el pionero del arte conceptual no solo en México, sino en América Latina, y fue un agregado cultural que realmente unió bastante a América Latina también. ¿Ya lo conocían? ¿No? Bueno, pues No, es la primera vez. bueno, No, es la primera vez también. Felipe Ehrenberg Enríquez
no ha sido valorado en México para nada. Y esperemos que algún día lo valoren. Bueno, dejen ver en qué voy. Nuestro querido Felipe, como les decía, nació en la Ciudad de México, pero pues fue una infancia muy especial. Aquí lo vemos pequeñito, con otros niños, está en Estados Unidos. Parte de la familia de su mamá vivía en Estados Unidos, entonces él pasó momentos de su infancia allá, y algo que no les he comentado es que Ehrenberg era políglota, hablaba perfecto español, un español que uno se sentía un ignorante cuando hablaba con él, porque aunque fue autodidacta, no hizo una carrera universitaria, y vayan ustedes a saber si en realidad avanzó de los estudios primarios. Hablaba perfecto español porque leía mucho. También hablaba perfecto inglés, alemán y francés. Aquí ven su firma. Y pues como les decía, pasó su infancia en campamentos en Estados Unidos. Él comenta, ahorita les muestro a sus papás, aquí, miren. Aquí está su papá. Su papá es alemán que llegó a México en los años, a fines de los años 30. Se llamaba Walter Philipp Friedrich Otto Ehrenberg. Murió en 1990. Y su mamá, aunque nació en Estados Unidos, su mamá se llamaba Cecilia Enríquez Savignac. Su madre era francesa, por eso él también hablaba alemán, francés, español e inglés. Aunque nació en Estados Unidos, llegó muy joven a México porque su papá, o sea, el abuelo de Felipe, era veracruzano, se llamaba Manuel Enríquez. Entonces trajo a la familia Enríquez a México. De hecho, el hermano de Cecilia Enríquez Savignac es, no recuerdo el nombre, pero se apellida Enrique Savignac, estuvo como secretario de turismo en la época de Miguel de la Madrid, y fue uno de los que descubrió Cancún. Entonces, pues ella fue la que le inculcó a Felipe el amor incondicional por México, por el arte popular, por los artesanos y por las clases más marginadas. Uno de los primeros maestros de Felipe Ehrenberg eran los chalanes, que le ayudaban al papá y a la familia a cosas de la casa, y él iba pues muy amable con ellos, y de ellos fue aprendiendo todo. En esta fotografía familiar vemos a su papá con dos hijos mayores, Tomás Ehrenberg, él se llama Pedro. Tomás Ehrenberg, ahora ustedes lo pueden encontrar como uno de los asesores de economía, trabaja en bancos, son de un otro matrimonio, un primer matrimonio del papá, y hermanos de misma madre de Felipe Ehrenberg son Marlene, que también heredó el gusto por el turismo, y ella hace unos tours maravillosos, no a lo típico, sino tiene la ruta del rebozo mexicano, tiene otras rutas para conocer a distintos artesanos, y como también es políglota, que habla alemán, francés, inglés, pues cuando vienen príncipes o gente destacada, con ella van a los tours. Y luego aquí tenemos otros hermanos, Ricardo, Miguel, que fue cineasta y murió muy joven, Nicho y John. Entonces, esta es la familia de Felipe. Según comenta él, creció con absoluta libertad
y fue criado para amar a México, no importando que tuviera también sangre de otros países, ¿no? Él se consideraba totalmente mexicano. Y dentro de lo que él platica, desde niño le gustaban las actividades artísticas y una de ellas, pues, era pintar en las paredes. Y dice que en lugar de que su madre lo regañara, que le dio una pared y le dijo, ten, haz lo que tú quieras con esa pared. Ese acto fue la diferencia, porque Felipe Ehrenberg siempre se sintió con libertad absoluta para hacer lo que quería y eso provocó que fuera un neólogo y un provocador. Ahora, ¿por qué neólogo? Así le puso el escritor Fernando del Paso. Fernando del Paso conoció muy bien a Felipe Ehrenberg, se hicieron compadres porque les tocó coincidir en Londres, que ahorita vamos a llegar a esa parte. Fernando del Paso, si no lo conocen, que yo espero que sí lo conozcan, es un gran escritor mexicano, escribió Noticias del Imperio, Palinuro de México, y cuando estaba, con Felipe, se dio cuenta que él innovaba mucho, experimentaba con técnicas, entonces le dijo, tú eres un neólogo. Y pues Felipe, qué es ser un neólogo? Es alguien que se interesa por lo nuevo, alguien que innova técnicas y que está buscando siempre algo que no encuentran en la sociedad de su época. Entonces, sí, Felipe era un neólogo, siempre innovó y siempre experimentó con técnicas y también experimentó cosas nuevas en la sociedad que le tocó vivir, que ya entraremos un poco más adelante con eso, ¿no? Así que él fue muy libre. Aquí hay dos distintas imágenes para que lo vean en, no sé, en sus cuarentas y ya más recientemente. Ahí lo vemos de niño y aquí lo vemos de jovencito. Así que Felipe decidió seguir experimentando y la vida lo llevó a que cuando se dio cuenta ya estaba viviendo solo a los 14, 15 años. Ya había dejado su casa, no tenía miedo, era totalmente libre. Entonces, estaba en esa búsqueda, siempre tuvo el gusto por el dibujo y la pintura y desde estas tiernas infancias hasta yo creo que el último día de su vida, si no es que el último, dibujaba. Una de las maneras de descubrir a Felipe Ehrenberg, si uno se ponía ahí a espiarlo, es dibujando. Tenía cuadernos y cuadernos y cuadernos con sus dibujos y esa parte del dibujo es lo que yo les platico, que es muy importante en varios de los artistas contemporáneos, que aunque sus obras sean instalaciones o performance, ahí está esa parte del dibujo, ¿no? Que también lo hizo Marina Abramovich, aunque no platicamos mucho sobre eso, ¿no? Aquí vemos unas fotografías de Felipe Ehrenberg, muy jovencito, no les voy a mentir, tenía un no sé qué, qué sé yo, de tal manera que a los 19 años ya tenía 2 hijos y ya se había casado con su primera esposa. Tenía mucho magnetismo, no solamente con las mujeres, ¿eh? Era alguien a quien la gente estimaba muchísimo y se puede ver ahora que falleció, todo mundo con anécdotas y personalidades de toda índole, personas comunes y corrientes. Él no era para nada discriminador, hablaba con gente que apenas sabía hablar y escribir y con gente cultísima, ¿no? Entonces,
Su primera exposición formal fue a los 19 años y como les decía, pues ya hasta tenía 2 hijos que mantener. Esas primeras exposiciones fueron, por ejemplo, en Estados Unidos en 1966, óleos sobre papel, dibujos y técnicas mixtas que están en colecciones privadas. Y luego ya empezó a hacer obra conforme lo que fue viendo en México. Él tomó clases con varios maestros y talleres. Los más destacados son José Chávez Morado, que fue un gran maestro de la Escuela Mexicana de Pintura, un muralista, y con Matías Geritz. Matías Geritz es importante para el arte contemporáneo. Si alguna vez quieren un curso de arte contemporáneo mexicano, lo tenemos que ver a él porque él fue un escultor, escritor, profesor que llegó a México refugiado. Él era polaco-alemán y empezó a dar clases de diseño básico, entre otros temas, en la UNAM. Y varios de sus alumnos, entre ellos Felipe Ehrenberg, que iba más bien como adjunto, no estaba él en la UNAM, pero su primera esposa, Marta Elión, que también es una artista. Marta Elión sí era alumna de Matías Geritz, estaba estudiando diseño o arquitectura, y entonces Felipe también asistía como adjunto ahí a las clases. Y pues Matías inspiró a muchísimos artistas porque algo que les hacía hacer era crear de la nada. Les decía, ok, la caída, ¿cómo pintarías una caída? ¿O qué es para ti la caída, no? Entonces ellos se ponían a pintar, a dibujar, esculpir lo que para ellos era una caída y pues el resultado es que estos jóvenes empezaron a utilizar mucho su creatividad. No solamente era de copiar y ya. Y pues esos fueron algunos de los maestros de Ehrenberg, pero he de decirles que se considera autodidacta porque él no asistió a ninguna escuela de arte ni a ningún taller largo, ¿no? Entonces, aunque asistió a estos talleres, todo lo fue aprendiendo por él mismo en todos los sentidos, no solamente en la pintura, en el dibujo, en la composición, en el arte nuevo, todo eso lo fue aprendiendo él mismo. También era, como les decía, excelente escritor desde tiernas edades. Ya a sus 19 años escribía en la revista Mexico City con el seudónimo de Montenegro y escribía en inglés porque como les decía, era totalmente bilingüe o políglota, ¿no? Entonces, pues él cuando se dan los sucesos de 1968, ya era conocido, ya tenía 2 años que estaba exponiendo. ¿Qué era lo que se exponía en esa época? Si recuerdan las clases que vimos con Vicente Rojo, con Fernando García Ponce, con todos estos jóvenes de la ruptura y los contemporáneos, tenían mucho gusto por el arte geométrico, lineal y las bases de lo que fue después el diseño gráfico. Así encontramos estos inicios de Felipe Ehrenberg, aunque propiamente los inicios fueron el dibujo y la pintura tradicional, pero no tengo ejemplos para mostrarles. Incursión en este tipo de pintura que la podemos apreciar el estilo en otros artistas mexicanos en 1968. Esta obra se llama La Caída, 1968, es acrílico sobre tabla de fibracel que mide 2 metros por 1,80 m y que se encuentra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
que quiero comentarles eso, me parece importante. Pero también él fue un experto, poco a poco aprendió cómo ir vendiendo y situando sus obras artísticas, ¿no? De tal manera que encontramos su obra en muchos museos. Por ejemplo, les comenté el Museo Reina Sofía, el Tate Gallery de Londres, también lo encontramos, por ejemplo, en Milán, en el Museo Victoria y Albert de Londres, en la Raza Art Gallery Cultural Center, en el Museo Mexicano de San Francisco, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Museo Carrillo Gil, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, en el Chopo. Entonces, en muchos museos, esos son algunos, hay obra de él y gracias a eso es que vamos a poder ir en un futuro reconstruyendo bien la trayectoria de Felipe Ehrenberg. Gracias a que esta obra está en el Museo Reina Sofía de España es que se las puedo mostrar, porque si no me sería difícil. Y bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Por un lado, la línea, que ya habíamos visto esto en otras clases, ¿no? Cómo están los rectángulos, el color, estas flechas discontinuadas y luego vemos esta figura que es la que se está cayendo, que es el título de la obra repetitiva. ¿Por qué repetitiva? Porque Felipe Ehrenberg fue uno de los primeros artistas en México que empezó a utilizar las plantillas o esténciles, como vimos que utilizó Andy Warhol. Felipe utilizó los esténciles, se pueden rastrear desde aquí, desde 1968, hasta las últimas obras que hizo meses antes de su muerte. Entonces, esta idea de la imagen repetida también la vamos a encontrar a lo largo de su carrera y por eso algunos deciden etiquetar a Felipe Ehrenberg dentro del pop art por el uso de las plantillas y demás, pero realmente no podemos hablar de un estilo definido de Felipe porque él cambiaba cada rato y era ecléctico y él mismo lo dice, él acababa una exposición y decía, ¿y ahora qué hago? Y cambiaba, ¿no? Entonces, si una exposición podrían ser dibujos tradicionales y otra de arte objeto. Ajá. Bueno, la represión estudiantil, Felipe Ehrenberg fue muy activo en el sentido de la denuncia y él fue uno de los artistas que empezó a utilizar el mimeógrafo. El mimeógrafo es como una impresora grande manual que te puede servir para hacer grabados, imprimir en playeras, hacer boletos, etcétera, ¿no? Entonces, él tenía este mimeógrafo que es como un derivado de la serigrafía y pues obviamente hacía panfletos en contra del gobierno y varios de sus compañeros pues sufrieron la persecución en todo este movimiento de estudiantes y de jóvenes en México en 1968, así que él temiendo por él se va a Inglaterra autoexiliado. Se fue con sus dos hijos y con su esposa Marta Elión, que también es artista. Y por cierto, su hijo mayor, Matías Ehrenberg Elión, es un productor de cine que tal vez oigan mencionando por ahí. Su hija me parece que se llama Azul y también siguió el camino artístico. Cuando llegaron a Londres, Felipe y Marta no tenían nada para vivir y esa es otra de las características de Felipe. Él no era junior, él siempre trabajó. ¿Qué hacía? Con su mimeógrafo, que pues obviamente no cargó con el mimeógrafo de México
a Londres, que es el primer lugar donde llegó. Obviamente vendió o se deshizo del mimeógrafo en México y ya que llegó en Londres compró uno de segunda mano y con ese imprimía estampas y calcomanías y las vendía en la fila del cine, en los restaurantes, empezó a imprimir en playeras y él y Marta empezaron a hacer trabajos con piel y hacer como artesanía y de eso empezaron a vivir al principio, de tal manera que cuando ya tenían un poco más de recursos y dado que él quería seguir incursionando en lo que le llamaba la atención, que era el uso del mimeógrafo y conocer más artistas y hacer trabajos con otros artistas, algo internacional, decidió irse a rentar una granja en Devon, Inglaterra. Y estando allá en Devon, Inglaterra, fundó una editorial independiente que se llamó Vogest Press. Vogest viene del francés, buen gesto, y el Vogest Press, que actualmente, por cierto, han hecho exposiciones en Holanda y en Alemania sobre toda la labor que hizo por los artistas este editorial. Se fundó en 1971 cuando ya estaban instalados en Inglaterra. Con ellos estaba David Mayor, que era otro artista joven mexicano que vivía allá. Y se les fueron uniendo artistas de distintos lugares y se dedicaban a hacer libros de artistas de edición limitada. Ninguno pasaba de los 200 números. Publicaban obra de ellos. Ehrenberg siempre escribió poesía, ensayos, críticas, y bueno, fue muy importante para muchos artistas, poetas. En esta época es cuando estaba en ebullición el arte conceptual, Joseph Beuys, entre otros artistas. Entonces ellos se juntaban y mandaban a hacer con ellos o hacían con ellos folletos, revistas, panfletos, flyers, tarjetas postales, utilizando técnicas experimentales de diseño gráfico, incluyendo insertos, páginas dobladas, señalización con stencil, fotografías, sellos y collages. Publicaron alrededor de 75 libros, más todo lo que les he comentado, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, una invitación que parece hecha a mano. Aquí vemos a Felipe Ehrenberg en ese entonces con el mimeógrafo, con su delantal, trabajando. Aquí pueden ver el nombre, Vogest Press Forever. Y fueron muy, muy activos. Actualmente en Europa le están dando el justo valor a esta idea que vino de la cabeza de Felipe Ehrenberg y su pareja, esposa Marta Elión. Aquí están haciendo una obra. Todos participaban ayudando al artista, que en este caso es un artista que ya vimos, Carolee Schneemann, que es una de las performanceras que la vimos en la clase 22 cuando estábamos viendo la introducción al performance. Y entre todos participaban en el diseño, en cómo se iba a hacer la obra. Esto es 1972. Aquí está Felipe Ehrenberg. Aquí está su hijo Matías. Aquí está Carolee Schneemann. Y aquí está el resultado, un libro pues muy artesanal, muy artístico, que pues ahora son muy preciados, son considerados obras de arte cada uno de estos libros, ¿no? ¿Por qué? Porque estos artistas estaban yendo en contra de lo establecido. Las editoriales, el establishment nunca hubiera impreso sus obras y ellos no se contentaron, hicieron sus libros, hicieron sus catálogos, hicieron sus libros de poesía y los distribuían. Fue un éxito rotundo porque
al menos en Europa, había hasta lista de espera para comprar todos estos libros cada vez que salían. Y ellos expusieron obra de artistas japoneses, franceses, alemanes, austriacos, de los países del este, de Latinoamérica, o sea, fue un movimiento internacional y eso que no había Facebook ni, ni WhatsApp y fue algo pues muy genial. Aquí vemos a Felipe soplándole a un libro, que es una página interior de un libro que se llamó Breathing Out, de Clouds on the Sheet, que era un libro del japonés Ashizawa. Ajá, entonces, entre todos, ayudaron a la elaboración de la obra, ¿no? Aquí vemos la historia, cómo se llevó a cabo, pues, esta labor editorial, que en español le puso Ehrenberg, libro Acción Libre. Para Felipe Ehrenberg, el arte es acción y lo vivió él en su persona. Y es algo que vamos a ver en muchos artistas. Lo vimos con Yves Klein, lo vimos con Jackson Pollock, lo vimos con Joseph Beuys, lo vimos con Marina Abramovich, lo vimos con Georgia O'Keeffe. El artista va más allá de 4 a 6 sentarme a pintar. Aquí vemos que los artistas están con otra actitud y llevando la acción más allá, ¿no? No solamente hizo esa labor editorial, él seguía dibujando, él empezó a hacer su obra, estas obras también le servían para vivir, las mandaba a exposiciones, él fue uno de los primeros artistas que fue aceptado en una Bienal de Arte Gráfica con su obra con mimeógrafo, el mimeógrafo ya fue aceptado como dentro de las artes gráficas. Aquí estamos viendo de 1972 Cíclope de Villar, que es una impresión mimeográfica que tiene dibujo y tiene imágenes que él tomaba. Felipe Ehrenberg era un pepenador de imágenes, así se presentaba él muchas veces. Y eso lo podemos ver también con David Alfaro Siqueiros, que es otro artista que me encanta y aunque ya lo di una vez en clase, lo volvería a dar porque fue un adelantado en su época. David Alfaro Siqueiros era un pepenador de imágenes también y muchas de esas imágenes le sirvieron para hacer sus pinturas y sus murales. Ehrenberg reutilizaba todas estas imágenes de revistas, de libros o que estaban por ahí y las reciclaba para sus pinturas, dibujos y artes gráficas como aquí, que podemos ver al cíclope que está jugando al billar con una piedra. Y vemos ahí las cebras y las franjas de color. Esto está dentro de la obra gráfica que fue tan novedosa que a la obra gráfica de Ehrenberg le llaman neográfica porque es muy nueva y apenas se está entendiendo en qué consiste, ¿no? Y bueno, no pasó desprevenido para nada en Inglaterra, Felipe. Aquí lo vemos con su bigotón y sus caras. Algo que he de decirles de él es que era muy lúdico, tenía un sentido lúdico para todo y para quienes tuvimos la fortuna de conocerlo, hacía reír, hacía reír. Y bueno, el Tate National Gallery de Londres, dentro de la colección de obras que tiene de Felipe Ehrenberg, está estas fotografías y el audio de un arte performático, que así le vamos a decir a los performances de Felipe para que no se enoje, porque estamos en clase en español,
Es un arte performático que hizo en 1971. Aquí pueden ver el nombre, se llama A Date with Fate at the Tate, donde él fue al Tate Gallery y se declaró a sí mismo obra de arte en el museo. Esto es un performance, un arte performático que, como me habían preguntado al principio de la clase, tiene un guión, tiene todo un concepto detrás, el artista sabe a lo que va, se cubrió la cabeza, ahí fue, y las autoridades del museo se pusieron a debatir con él de por qué él no era una obra de arte y él se justificaba. Entonces, la grabación y las fotografías están como documentos artísticos en el Tate National Gallery de Londres. Hizo muchas cosas en Inglaterra, pero simplemente lo que hizo en sus primeros años servirían para una sola clase, pero no va a ser posible. Hubo muchas exposiciones con lo que hicieron en Boyes Press, Felipe Ehrenberg y otros. Por ejemplo, una de las exposiciones se llamó Pussy Willow, dibujos y montajes fotoelectrostáticos creados para el libro del mismo nombre en 1973. Entonces a esto se le llama neográfica. Empezaban a utilizar las nuevas tendencias de impresión. Y aquí, por ejemplo, hacía algo bilingüe, lo cual también es una de las grandes cualidades de Felipe y una de las razones por qué lo quiere tanto la comunidad artística de México norteamericana de Estados Unidos, ¿no? Porque siempre ponía en inglés y en español. Aquí viene una parte en inglés y otra parte en español. Saluda a mi amigo de hace tanto tiempo y así, ¿no? Entonces, sabor a mí y puse Willow. Entonces, pues, como les decía, estas obras ya están los 75 libros en exposiciones muy documentados. Felipe Ehrenberg es uno de los artistas, me parece que el único mexicano, que fue miembro activo de Fluxus. Fluxus, si lo recuerdan, fue un movimiento de artistas que se dio en Estados Unidos y Europa, donde estuvo Joseph Beuys, donde estuvo Yoko Ono, si lo recuerdan, que se trataba de acciones y el objetivo de Fluxus era que los artistas dejaran de hacer objetos para museos y galerías y para decorar paredes y que los artistas llevaran el arte más cercano a la vida cotidiana haciendo acciones, que muchas de esas acciones se llevaron a museos y galerías, pero la mayoría fueron en espacios públicos o en la calle. Y había no solamente artistas visuales, había músicos, había escritores. Aquí pueden ver Fluxus, Poetry, Music, Happenings, Events, Games, que me preguntaban que la diferencia del happening y el performance, su arte-acción o arte performático, como dice Felipe Ehrenberg, es pensado, tiene como una guión, una justificación, un boceto del artista. El artista tiene más o menos control de lo que va a pasar. El happening es igual una acción, pero es improvisado. Se le ocurre de la noche a la mañana al artista, en ese momento decide hacer un arte-acción y a eso se le llama un happening. Entonces, bueno, aquí vemos uno de las acciones que hizo de Flux Show. Y aquí vemos una fotografía de Felipe Ehrenberg en esa época cuando estaba en Fluxus. Hizo mucho arte performático en Europa, no solo en Inglaterra, resulta que tuvo un quiebre con su esposa, ya no me acuerdo bien, pero fue un chisme sabrosón que algún día les platicaré. Y el caso es que Marta
León y él se separan, entonces él decide regresar a México, pero antes de regresar a México, pues pasó una temporada por Europa presentando sus performances. Uno de ellos es el que estamos viendo, La Poubelle or It's a Sort of Disease, 1970, y fue a raíz de una huelga de los recogedores de basura en Londres y se hizo un atascadero de basura. Entonces él hizo un recorrido y fue pepenando objetos de la basura y después hizo algo con eso, lo convirtió en arte. Eh, y al mismo tiempo lo filmaron. Entonces, está el filme, la documentación de la acción performática durante esta huelga de basura. Y aquí podemos ver algunas imágenes y cómo lo iban siguiendo en esa filmación. Y luego él después hizo este collage en honor a ese performance que él también tituló, aparte de La Poubelle, Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado. Y algo típico de la obra de Felipe Ehrenberg es que muchos de los títulos de sus obras son pues acertijos o frases típicas de los mexicanos, ¿no? Entonces, frases, refranes, adivinanzas, todo eso lo iba tomando o también utilizaba frases que no se entienden en ningún otro lado más que en México. Y aquí utiliza varias fotografías de lo que vivió en Inglaterra. Además hay, por ejemplo, un objeto, un naipe, papel adhesivo, papel quemado, y esta obra sobre papel que se considera un collage está también en el Museo Reina Sofía. Y aquí vemos que esto ya se los había presentado, una reinterpretación de un performance. El performance original lo presentó Felipe Ehrenberg en Holanda en 1973. Se llamó Evento Hilado. El arte es solo una excusa. Y esta reinterpretación lo hizo para una muestra retrospectiva que le hicieron en la Galería Feijó en Madrid, España, en el 2010. Y él volvió a hacer el performance reinterpretándolo. Y consistió en la acción se activa con la conexión entre el artista y el público a través de hilos o cuerdas que irán creando diferentes tensiones en el movimiento del intérprete al explicar, él es el intérprete, al explicar su visión del arte. El intérprete irá siendo amarrado por diferentes hilos gruesos al público. Lo que irá coartando su libertad de movimiento, mientras declama su versión de la historia del arte. Le hacían preguntas y lo iban amarrando de tal manera que llega un momento en que ya queda totalmente maniatado, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo hizo, ¿no? En 1974, él regresa a México, recibió la beca Guggenheim y pues él no solamente dibujaba, pintaba, sino que siempre trataba de hacer algo nuevo. Acuérdense que era un neólogo y siempre estaba buscando qué hacer. Aquí vemos, por ejemplo, 3 dibujos de 3 sillas. Cuando regresa a México, él se quedó con la espinita clavada de la colaboración con distintos artistas y cómo los artistas podían sobrevivir si hacían un trabajo conjunto y no necesariamente de vendiendo pinturas en galerías. Entonces, estuvo explorando cómo llegar a la gente, cómo instruir a otros. Por ejemplo, en 1979 formó
el grupo H2O, que eran talleres de comunicación, él era el director, digamos, o el guía, pero otros artistas participaban, eran instructores de arte que ayudaban a los jóvenes a hacer ediciones independientes y también daban clases de pintura mural y de pintura en general. Aquí lo vemos en una reunión del Frente Mexicano de Grupos Trabajadores de la Cultura en 1978. Y es que Felipe Ehrenberg era muy activo políticamente hablando, ¿no? Siempre estaba viendo cómo realmente hacer una diferencia en la sociedad. Y pues obviamente, pues estamos hablando en los años 70, en México se dio un fenómeno muy interesante que algún día si gustan se los voy a platicar, que fue el de los grupos de artistas. Se hicieron muchos grupos y estos grupos trabajaron con la sociedad por fácil una década. No solamente hacían arte público, sino que participaban activamente con la gente, ya sea enseñándoles arte o ayudándoles en cosa del día a día y de sus comunidades. Entonces fue algo muy interesante que prácticamente es desconocido actualmente y que en su época era conocido por pues, cierto sector de la sociedad, el sector que tenía acceso a la cultura. Entonces, bueno, aquí vemos a Felipe como líder o guía o instructor, hablándole a los jóvenes y guiándolos. Y él tuvo pues dos grupos. Uno de estos grupos se llamó Proceso Pentágono, eran 5 miembros, por eso el Pentágono. Aquí vemos a Felipe Ehrenberg, a su hermano Miguel Ehrenberg, que como les dije murió muy joven y que era cineasta. También estaba Víctor Muñoz, Lourdes Grubet, Carlos Fink, y hubo movimiento entre los miembros, pero estos fueron los más conocidos durante la época en que Felipe Ehrenberg fue parte del grupo, ¿no? Y Grupo Proceso Pentágono hacían prácticas artísticas marcada por esta unión de artistas plásticos de distinto índole, teóricos y hacían obras colectivas que en su mayoría establecían un fuerte vínculo con el activismo político y la necesidad de salir a la calle y de generar nuevos espacios y situaciones en los que interpelar a los públicos. Entonces la gente participaba muy activamente con las actividades que hacía este grupo de Proceso Pentágono. Aquí pueden ver uno de sus acciones performáticas. Es la obra que se llama ¿A qué le supo el desayuno? De 1981 y este en particular se presentó en el Coloquio de Arte No Objetual de Medellín. Eso es algo que vamos a encontrar también en el arte contemporáneo. El arte no objetual. ¿A qué se le llama arte no objetual? Al arte en el cual el artista no hace pintura, ni grabado, ni escultura, ni instalación, hace una acción, vende solamente la idea, hace un concepto. Entonces, bueno, pues hasta coloquios sobre el arte no objetual hay y entonces pues ahí participó Proceso Pentágono. El arte performático no se puede entender en el caso del arte performático en México, el performance sin Felipe Ehrenberg. Él fue muy activo, él cada año hacía algún performance, ya sea en sus exposiciones o en los festivales de performance que se hacen en la ciudad. Entonces él siempre estuvo muy activo y tan activo que es conocido incluso
por gente que no está por las altas esferas de los galeristas y coleccionistas de arte, ¿no? Una de las grandes cualidades que tiene la Ciudad de México es que uno encuentra cultura y arte en cualquier esquina. Es un abanico enorme y uno puede, sin querer queriendo, verse envuelto en un performance o en un happening o en una instalación o en un evento cultural o dancístico o teatral o musical. Es algo que difícilmente se ve en otros lugares, ¿no? Y pues obviamente Felipe Erember es muy conocido en varios barrios porque él llevaba sus performances por toda la Ciudad de México. Aquí estamos viendo una de sus obras sobre fondo negro, que él hizo muchísimos de este tipo, con ya sea así como ven, con un autorretrato, con imágenes, como les decía, que sacaba de las revistas y de las noticias, pero también imágenes que él sacaba de su cabeza, entre ellas, por ejemplo, la muerte, que desgraciadamente, como es una introducción, no puedo mostrarles toda esa cantidad de imágenes que hizo sobre la muerte, pero sí, calaveras de todo tipo, con sus lápices Prismacolor y fondo negro. Aquí estamos viendo, ¿y ahora qué hago? O Autorretrato concebido en la mañana de 1982, lápices de color sobre papel que mide 53 por 73 centímetros. El uso del color chillón, fuerte. Aquí pueden ver la calidad del dibujo. Si vieran de cerca sus obras con Prismacolor es excepcional. Ya les comentaba yo que si uno se le caía, ya no le servía, o sea, él cuidaba muchísimo los materiales con el que hacía sus obras. Y algo que era muy típico de Felipe, sobre todo ya a partir de los años 80, fue su mano tatuada. Él tenía una mano tatuada como si fueran los huesitos. Aquí están viendo un dibujo que se hizo él mismo de su mano y él era conocido por esa mano tatuada. No estaban de moda los tatuajes como ahora. Y también es muy conocido por su obra erótica. Tiene muchísima obra erótica. Fue algo que él también exploró. Aquí, pues ahí lo pueden ver ustedes. Pueden ver el dibujo, el uso del color, los chorreados, etcétera. También experimentó muchísimos materiales, como les he dicho. Una de sus series más conocidas se llamó Tropibang Urgente. Fue una exposición. Él empezó a utilizar los colores que para este entonces, en los años 80, principios de los años 80, se consideraban kitsch o de mal gusto. El naranja combinado con el rosa fosforescente, el verde con el amarillo, colores que encontramos en la vida cotidiana de América Latina, el uso del color, pero que no son utilizados, por ejemplo, en Europa, que utilizan otro tipo de colores, ¿no? El color, no solamente en México, eso es algo que tenemos junto con nuestros hermanos latinoamericanos, es algo imprescindible del arte popular. Y él retoma eso, de tal manera que muchas de sus obras en algún momento las criticaban de ser muy kitsch o de mal gusto. Ajá. Entonces usaba los esténciles, las imágenes combinadas con el color. Este tipo de obra es la que entra dentro del pop art, aunque a él para nada le gustaba que lo fueran a encasillar en eso, ¿no? Para este entonces también, 1984, Felipe Ehrenberg, por ejemplo, estuvo una temporada en Estados Unidos como profesor invitado en la Escuela de Arte del Art Institute de Chicago.
ahí fue donde se unió a todo este movimiento chicano y por eso es tan apreciado Felipe Ehrenberg en Estados Unidos, porque dio clases, convivió, expuso muchísimo. Este es un tapiz, entonces es lo que les cuento, ¿no? Que él experimentó con todo el material que a ustedes se les ocurra. Además de eso, también hizo pues cómics, editó muchas revistas, desde El Corno Emplumado al inicio de sus carreras, hasta El Biombo Negro, que fue importantísimo, y en El Biombo Negro él hacía una historieta que se llamaba Rolando Trocas, el trailero intergaláctico. Pues muy divertido y que tenía toda una historia y él aquí pueden ver todo su dibujo, ¿no? Y el Biombo Negro era una revista grandecita en el cual participaban muchos artistas de toda índole. Esta revista se publicaba en la Ciudad de México. Y aquí pueden ver dos distintas obras. Esta que ven aquí es una pintura mural. Dentro de la simbología que encontramos en la obra de Ehrenberg, la palmera es indiscutible, porque él hablaba siempre del trópico como algo que nos une a América Latina y que nos diferencia de Europa y de Estados Unidos, al menos, bueno, de esa parte de Estados Unidos no latina, ¿no? Anglosajona. Y pues Felipe Ehrenberg siempre abogó por la unión de América Latina. Ajá. Entonces, en su obra encontramos muchos símbolos que hablan sobre esa parte, ¿no? Y la palmera la vamos a encontrar muchísimo. El uso de los colores estridentes también. Entonces, aquí hay una pintura mural y aquí estamos viendo un libro. Él, como les dije, fue experto en hacer libro de artista. Y aquí estamos viendo el Codex Aeroscriptus Ehrenbergensis. Él siempre jugaba con las palabras y que era una antología de su acervo iconográfico con sus plantillas o esténciles, ¿no? Estas son de 1990. Algo que sucedió antes de esta época fue que cuando él regresa de Inglaterra a México, él no se estableció en la ciudad. Él se fue a vivir a Jico, Veracruz, que es una ciudad muy bonita, un pueblito ahí en Veracruz. Y él pues hizo un huerto. Entonces él, por ejemplo, vendía los productos que él cultivaba ahí en Jico, Veracruz, en México. Y pues él venía a exponer y a participar en estas reuniones colectivas, pero su trabajo, miren, aquí por ejemplo están sus lápices de colores que les digo que eran importantísimos y aquí pueden ver varios de sus experimentos, yesos, él hizo de todo y siempre estuvo rodeado de gatos que eran sus mascotas, tuvo muchísimos gatos. Entonces, pues dentro de los productos que vendía tenía clientes en Tepito, porque como les decía, aunque él era hijo de alemán y su mamá era una dama elegantísima, de estas mujeres que llaman mucho la atención y culta, que hablaba más inglés que español, pero que amaba el arte popular mexicano y todo eso. Él era muy sencillo y siempre se acercó a los más pobres y miserables, ¿no? Y entonces, pues llevaba sus productos a vender a Tepito y resulta que se dio el sismo de 1985 y Tepito fue uno de los lugares devastados y olvidados. Entonces, cuando él se dio cuenta, ¿no? Por la gente que conocía ahí,
el problemón que había, no lo pensó 2 veces y compró una especie de alerón o bodega y se fue a vivir ahí. Fundó un grupo que se llamó Tepito Arte Acá, pero aparte de lo que hizo artísticamente hablando, que enseñó a muchos jóvenes a pintar murales y hacer sus impresos de playeras y calcomanías y todo eso, él también hizo una gran labor social. Tenía 42 años, más o menos por aquí, es cuando un poquito, no, aquí ya está más grandecito, cuando se muda a Tepito, coordinó un programa que se llamó Reconstrucción Barrio a Barrio, que fue una organización dedicada a la promoción de la autoayuda basada en las experiencias con los residentes. Entonces es algo importantísimo. No es que se fuera a Tepito a regalar y a darles cosas. Les enseñó cómo podían salir adelante a través del arte. Ajá. Entonces eso fue tan importante, por eso en Tepito es muy conocido, que le dieron una medalla en San Salvador porque un año después, me parece, se dio un gran terremoto en El Salvador y la organización ahí en Tepito ya estaba muy sólida y entonces él junto con otros se fueron a San Salvador para volver a enseñarles todo lo que habían aprendido. Entonces en San Salvador otra vez hizo lo mismo. No vivió ahí una gran temporada, pero enseñó a la gente cómo reconstruirse a través del arte. Y no solamente esa parte de sacar dinero vendiendo tus calcomanías y haciendo tus propias negocitos de imprimir playeras, que ahorita, por cierto, está muy de moda entre los influencers, venden playeras. Bueno, esto ya lo venía haciendo Felipe Ehrenberg desde los años 70 o 60. No nada más eso, sino que también les daban clases de pintura, dibujo, escultura, cerámica, o sea, el arte terapéutico para ayudar a toda la crisis que vivieron estas personas después de los sismos. Entonces fue condecorado con una medalla en El Salvador por toda esta cooperación y esta ayuda que hizo al pueblo, ¿no? Entonces esa parte también de Felipe Ehrenberg, cercano a la gente y sus problemáticas, no es tan conocida. Y él estuvo viviendo una buena temporada en Tepito y luego ya se casó con su segunda esposa, Lourdes Hernández Fuentes, y se fue a vivir a Nativitas. Bueno, aquí estamos viendo dos invitaciones y catálogos de exposiciones que fueron muy importantes en su época. Aquí a la izquierda, Flagrante Delicto, 3 momentos visuales, obras recientes en Casa Lam, 1994, donde Felipe no solamente pintó, mostró sus obras de calaveras sobre fondo negro, también hizo arte objeto. Son unos marcos que se ponen en la mesa que tenían objetos incrustados y pintura o dibujo. Y las imágenes fueron tomadas de los diarios, ¿no? Entonces es gente que tomada en cuando estaban haciendo algún delito, por eso el flagrante delicto. Ajá. Em, y fue una exposición muy bonita en Casalam. Y aquí tenemos otra, también del mismo año, me parece, si no es que del 1992, que se llamó Pretérito Imperfecto en el Museo de Arte Carrillo Gil y fue de puras instalaciones. Esas instalaciones se las quedó el Museo Carrillo Gil. Entonces, él como carpintero, albañil, se puso a hacer sus objetos, que desgraciadamente no hay imágenes para mostrarles. Entre 2001 y 2006, Felipe Ehrenberg fue agregado cultural de México en Brasil y le gustó mucho Brasil. En Brasil lo aman, vendía obra, le pedían exposiciones a cada rato, se puso a enseñar y él ya estaba casado
con su segunda esposa Lourdes Hernández Fuentes, mejor conocida como la cocinera atrevida, que tal vez si ustedes vivieron alguna vez en la Ciudad de México y alguna vez les tocó escuchar Radio Educación, la cocinera atrevida tenía un programa de radio padrísimo, porque todavía hasta la fecha ya no tiene ese programa, ya hace otras cosas, pero difunde la verdadera cocina mexicana, esa cocina que uno encuentra en los pueblitos más recónditos. Y pues abrieron un restaurante en Brasil y como allá lo querían mucho porque Felipe Ehrenberg tuvo muchas crisis existenciales y siempre en sus crisis existenciales decía, ya voy a dejar de hacer arte porque aquí en México ni me pelan. Y Raquel Tibol, que siempre, Raquel Tibol, para las que no la conocen, es una de las críticas de arte más reconocida aquí en México, aunque ella nació en Argentina, que llegó a México como secretaria de David Alfaro Siqueiros y que se hizo una crítica de arte contemporáneo que escribía en proceso y ahí es donde muchos aprendimos sobre arte a leer cada semana sus artículos, ¿no? Y entonces ella siempre escribió bien de Felipe Ehrenberg porque obviamente le vio su talento. Y él una vez que dijo, ya voy a dejar de hacer esto porque nadie me pela en México y me siento mal, ella le dijo, no te preocupes, algún día van a ver lo que hiciste, ¿no? Entonces, y siguió haciéndolo. En Brasil, perdón, en Brasil sí era muy bien aceptado y les iba muy bien con su negocio del restaurante a ella y él vendiendo su obra. Así que se quedaron en Brasil por muchos años, aunque llegaron en 2001 como agregado cultural. Cuando terminó su trabajo como diplomático, él ya se estableció ahí. Regresaron a México a vivir hasta el 2014, pero sí venían mucho a México en vacaciones. Y una pues las situaciones que se dieron fue que en el 2008 se hizo una exposición retrospectiva de la obra de Felipe Ehrenberg. Se le empezó a reconocer aquí en México. Se hizo un libro que no me he podido comprar porque cuesta mucho dinero, que se llama Manchuria, Visión Periférica. Así se llamó la exposición retrospectiva y que se expuso en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, se expuso en el Museo de Latinoamérica de Los Ángeles, se expuso en Monterrey, en un centro cultural universitario, me parece, y se expuso también en la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, en Brasil. ¿Por qué Manchuria? Felipe Ehrenberg siempre juega con las palabras. Entonces, siempre los títulos de sus obras son así, de sus exposiciones. Hay una que se llama A la Limón, otra exposición se llama Puntos Suspensivos, Al Negro Vivo, que son aparte de esos dibujos que les digo que usaba mucho el papel negro, sencillamente dibujos y otras desnudeces, sobre los hechizos de la liviandad. Entonces siempre juega con los títulos de sus exposiciones y siempre hace pensar, por eso es bastante conceptual, ¿por qué Manchuria? Bueno, dice Felipe Ehrenberg que seguramente ninguno de nosotros sabe dónde está Manchuria. Y bueno, es la tierra de los manchúes. Es una región asiática al noroeste de China. En un principio la habitaron aguerridas tribus nómadas y posteriormente formó parte de arrebatos territoriales entre diversas dinastías y naciones, tanto que dicho terruño forma ya parte de la historia de China, de Mongolia, de Japón y de Rusia. Entonces, pues él quiso que la gente así como que dijera, ¿qué onda? Manchuria está en la periferia de estas naciones y decía Felipe Ehrenberg que él estaba en la periferia del arte. Ajá. Entonces, pues él hizo esa retrospectiva que fue muy buena. Aquí pueden ver su tatuaje de la mano,
que les he comentado que él era muy conocido por ese tatuaje, ¿no? Y fue una exposición muy bonita porque fueron 200 piezas de arte conceptual y experimental, fotografías, dibujos, ilustraciones, documentos, su neográfica, un cronófono con su poesía sonora, libros, objetos, viles, fotocopias, instalaciones, videos y pinturas y dibujos tradicionales, ¿no? Entonces, pues, por ahí se pueden ver las entrevistas. Eso sí, tenemos muchas entrevistas de Felipe Ehrenberg en YouTube. No tenemos la obra para verla, pero sí, para que vean, esta pintura de ahí atrás, él la pintó, es su esposa Lourdes en latina. Ajá. Él hacía pintura tradicional, pintura experimental, entonces hacía pues de todo. Aquí está mostrando una fotocopia de una obra grande que hizo en el 2015 cuando regresó a México. Cuando regresó a México en el 2015, casi se quiso morir porque pues se dio cuenta del desastre, ¿no? Ni siquiera tengo que decirles mucho. Acabo de ver en las noticias que en Matamoros se encontraron un terreno que Peña Nieto acalló toda la situación, ¿no? Pero donde se han encontrado toneladas de huesos, de restos humanos de la guerra con el narcotráfico, ¿no? Que todavía sigue. Entonces, pues Felipe Ehrenberg se fue cuando apenas empezaba todo el conflicto y cuando regresó, ya esto era terrible, no solamente por el narcotráfico, sino con las masacres, ¿no? En Tlatlaya, en Ayotzinapa y todo lo demás, ¿no? De tal manera que pues empezó a hablar sobre eso en su obra. Aquí vemos con el pedacito y aquí pueden ver, esta es una obra grande y se supone que cada pedacito se va uniendo. Es del 2015, se llama De tanto árbol, ya no vemos el bosque, que tiene que ver con tanta muerte, pues ya hasta nos hicimos, o sea, ya no lo vemos de tanto que lo hemos visto, ¿no? Es esta obra post Ayotzinapa y lo expuso en una galería en la colonia Nápoles, ¿no? Y toma, pues, una de las tantas imágenes que podemos encontrar a lo largo de estos 10, 15 años o más, 20 años, ¿no? De los muertos a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en las zonas donde fue la máxima violencia con el narcotráfico, en el norte. Y bueno, él retoma eso, ¿no? Y que es algo que aunque no nos guste, lo vamos a ver en el arte contemporáneo, porque aunque nosotros en nuestra vida doméstica elijamos no verlo, la gran parte de la sociedad lo vive y lo ve, y hay muchos artistas jóvenes que lo están viendo y viviendo y obviamente lo van a mostrar en sus obras artísticas. Y bueno, Felipe Ehrenberg, desgraciadamente, falleció el 15 de mayo de 2017 a los 73 años en un hospital de Morelos de un infarto. Él, cuando llega a la ciudad en el 2014, pues se dio cuenta que pues él quería otro lugar, ¿no? Porque él estuvo, como les decía, viviendo en Jico, luego estuvo viviendo en Brasil, la parte del trópico, de lo verde. Entonces compró un terreno en Morelos, Aguantepec, creo que se llama el pueblito, y apenas se acababa de mudar, tenía 8 meses, como les digo, cuando le dio este infarto, desgraciadamente, pero dejó un regalito que fue 34 obras que dejó ahí muy bien escondiditas para que las encontrara su viuda y su viuda se quedó. Y esto cuando lo hizo, que ni cuenta me di, ¿no? Estas, pues
son collage, estas obras están actualmente exponiéndose y son parte ya del patrimonio del Instituto de Estudios de Latinoamérica en Nueva York. Este Instituto de Estudios de Latinoamérica ha comprado gran parte de los documentos y de la obra de Felipe Ehrenberg, de la que tenía. Otra parte de la obra la tiene el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. Entonces, se va rescatando. Puede ser que algún día a alguien se le ocurra hacer un catálogo, aunque sea con un ejemplo de cada una de las exposiciones de Felipe Ehrenberg. Y entonces estas obras que van a estar todavía hasta agosto de este año, por si van a Nueva York, ahí las van a poder ver en vivo, tiene mucho del inicio de Felipe Ehrenberg, con el uso del collage, con el uso de la tipografía, con el uso del mimeógrafo, con sus símbolos y sus esténciles, y es como que quiso dejar una breve legado de quién era, ¿no? De tal manera que hay fotografías, hay artículos sobre él, hay notitas que escribía en cualquier periódico, calcomanías, el uso de los colores que a él le gustaban, los colores estridentes. Y miren, ahí pueden ver algunas de las imágenes de estas obras que tienen pues esa parte, ¿no? Y pues esta fue la breve introducción hacia la obra de Felipe Ehrenberg, que fue mucho de platicar más que analizar de obra, porque desgraciadamente no encuentra uno catálogos en línea como de muchos otros artistas.